Amados, el jueves, noviembre 16, en sueños se me entregó un rollo y mi acompañante me dijo, lee. Entonces abrí el rollo y víamos 4 y yo comencé a leer. Y mientras leía, vi a la vez como una película frente a mí de los sucesos que yo estaba leyendo en aquel rollo. Entonces yo veía como los mayorales del rebaño estaban gordos y abastecidos de todo un pueblo que caía espada y todo era para ellos mortandad. Entonces ellos vi como que estaban corriendo por su vida, pero por más que corrían no había escapatoria para ellos porque desecharon las órdenes del Altísimo, así se me decía. Entonces, todos los que habían juntado y obtenido ganancias, deleites, todo lo que ellos pensaban que era su seguridad, de todo eso fue ruina y desolación en un momento. Y mientras yo estaba viendo todo ese desastre, toda esa desolación que estaba llegando a estas personas que se sentían tan seguros con lo que habían obtenido en este mundo, escuché una fuerte voz de los cielos que dijo, ¡ay de los moradores del rebaño! Porque a unas se enaltecieron y ahora serán como estiércol por cuanto desecharon el consejo del Altísimo y fueron tras sus propios dioses. Su sentencia está echada y su paga ya no demora por cuanto desecharon al Santo de Israel. Fue tan clara y autoritaria, amados, la voz, que el rollo cayó de mis manos al suelo. Entonces yo me asusté al ver que el rollo había tocado el suelo y me agaché para tomarlo, mas mi acompañante me dijo, ¿cuánto tiempo pasó en que el rollo cayó al piso? Entonces yo le contesté, bueno, como 1 o 2 segundos quizás. Y me dijo entonces, así es, me contestó, con esa premura ellos recibirán su retribución. Y en ese momento, amados, ahí desperté. Amados, el viernes 17 de noviembre del 2017 tuve un sueño. Yo estaba como en una escuela multipisos. Allí vi muchos maestros que enseñaban a estudiantes de diferentes clases. Estos alumnos que yo vi allí eran adultos ya. Entonces yo me entré a una de estas aulas y me senté a escuchar lo que estaban enseñando y en ese momento vi que el profesor escribía en la pizarra algo. Entonces me fijé y vi una oración que decía, todos vosotros sois Dios. Entonces todos dijeron amén. Entonces yo me espanté y me paré y fui a otro salón y allí me senté y escuché cuando el profesor dijo a los alumnos, todas las religiones unidas haremos un mundo mejor. Entonces todos comenzaron a reírse, empezaron a celebrar el dicho que había dicho este profesor y asentaban con su cabeza que sí, que les había gustado esa aseveración y que ellos la creían cierta. Entonces yo salí de aquel salón y fui a otro. Ya yo cuando fui al otro salón ya yo no me quise sentar, pero también allí había un profesor. Estaba hablando él acerca de cuán feliz es la vida y placentera al aceptarnos todos como somos. Entonces había como un telón allí al frente en el salón y él se metió detrás del telón y cuando salió vestido con ropas femeninas. Entonces se paseaba entre todos y todos se reían y le pitaban y era como un momento agradable para ellos. Entonces yo salí corriendo de aquel lugar. Ya yo me disponía a salir del plantel escolar cuando mi acompañante apareció y me dijo, ven y ve. Entonces fui llevada a otra aula escolar, a otro salón, y allí vi más alumnos, pero en esta ocasión era una mujer que estaba enseñando. Esta mujer estaba poniendo una película, esta maestra, en una pantalla gigante y todos comenzaron a ver lo que había en esa película. Entonces en ese momento comenzó a verse un concierto, era un concierto cristiano porque las palabras de la música, o sea, de aquello que se estaba viendo allí eran palabras cristianas, pero la música era una música secular. Pero ellos todos no les importaba, ellos estaban felices, la estaban cantando. Junto a aquellos cantantes que allí estaban y ellos alzaban las manos al cielo, lloraban de la emoción. Entonces vi que tras el grupo que cantaba en la proyección que estaba allí pasándose de aquella película, había un ser grande, solamente se veía su sombra y este ser cantaba junto con ellos. También se veía que estaba como que feliz y caminaba entre ellos mientras todos estaban cantando. Aún salió de la pantalla y se ponía a caminar entre medio de los que estaban allí en aquella aula escolar. Entonces mi acompañante dijo, basta, su suerte está echada. Entonces salimos fuera del plantel.
Y mi acompañante me dijo, sigue caminando y sal de estos predios y observa. Entonces me paré fuera del portón de la escuela y vi cómo salían corriendo todos aquellos estudiantes en todas direcciones y cada uno llevaba flotando a su lado una cabeza de perro feroz. Yo veía solamente la cabeza de perro feroz que flotaba así al lado de ellos. Entonces unas cabezas flotantes de estas me querían hacer daño, pero mi acompañante me lo impidió y estos salieron para atacar a muchos. Entonces entraban dentro de las personas que aceptaban estas teorías y estos quedaban como enloquecidos y su juicio estaba adormecido. Entonces yo comencé a gritarles, me desesperé y empecé a gritarles, escuchen, eso es abominación ante Dios, apártense de tales prácticas, no escuchen estas personas que lo que dicen no es correcto. Dios no aprueba esto, pues el enemigo habla detrás de ellos y desea que ustedes sean destruidos. Pero por más que yo le decía esto, ellos no me hacían caso, mi ruego era en vano, nadie parecía oírme. Ellos estaban cómodos y felices aceptando ese estado de cosas, pero a la misma vez los veía atormentados porque estos cabezas de perro, como se me estaban mostrando en ese momento, que eran espíritus malignos, pero se me mostraba de esta manera, estaban persiguiéndolos a ellos y los atormentaban. Entonces mi acompañante me dijo, vamos, es hora. Entonces yo salí llorando de aquel lugar, ya yo no sabía qué hacer, yo vi allí gente conocida, gente que yo no quería que estuvieran en ese tipo de situación. También gente que no conocía y todos estaban siendo atrapados por estas enseñanzas provenientes del infierno. Entonces ellos como que corrían todos felices a su destrucción y no se daban cuenta. Entonces mientras nos alejamos de aquel lugar, yo con una tristeza tan grande en mi corazón, mi acompañante me dijo, Amós capítulo 3 y capítulo 4. Y ahí, amados, desperté.